Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos una vez más en este foro que tiene un objetivo: llegar a su casa, llegar a su persona con temas trascendentales que transforman vidas, temas que vienen de la inspiración divina, de esos 66 libros escritos por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Cada vez este foro traemos invitados especiales, personas que tienen un recorrido en los temas que estamos tratando, pero también tienen experiencia en la temática y un profesionalismo. El día de hoy, el tema que vamos a tratar a la luz de la palabra de Dios es cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar a Dios. Queremos saludar a cada uno de los que están en los diferentes departamentos de nuestro país, fuera de nuestras fronteras patrias, Estados Unidos, México, Europa, donde quiera que se encuentra un hondureño, y también a los diferentes departamentos, en esas aldeas, caseríos, aquí en la ciudad, en las periferias de nuestras grandes ciudades, de este maravilloso país, Honduras. Quiero saludar de manera muy especial a dos aldeas, El Cedrito, Subirana, Lloro, dos aldeas gemelas que para ellos este foro de Llegó la Hora es cadena nacional. Para todos, Dios les bendiga poderosamente. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Ellos son pastores, están al frente de ministerios, pero también son amigos muy especiales de este foro y muy particular de nuestra persona. Les saluda Ángel Alfredo Andrade y es un privilegio, un placer. Ahí en pantalla hay un número de teléfono de WhatsApp y por favor envíenos sus preguntas, sus comentarios. También puede accesar a la red Ángel Alfredo Andrade. Ahí en Facebook y en YouTube estaremos escuchando todos sus comentarios. Pastor Sergio Aguilar, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, quiero enviarles un saludo y muy especial hoy, Alfredo, que mañana las madres están siendo regocijadas y celebradas. Quiero enviarles el saludo y que Dios les abra puertas, que mañana sea un día de gozo y que esta palabra de hoy, como dice, sea una palabra viva y eficaz en sus corazones. También con nosotros está el pastor Luis Galdames, ¿verdad? Quien ha sido presidente de las Asambleas de Dios, una de las iglesias más grandes que existen precisamente en todo nuestro país, en los diferentes lugares. Allá, tierra adentro, hay una iglesia, Asamblea de Dios, es una de las primeras iglesias en incursionar el evangelio en nuestro país, y uno de los representantes de la iglesia es precisamente el pastor Luis Galdames, quien se encuentra aquí con nosotros. Pastor Luis. Saludar a todas las personas que en sus hogares nos están mirando, nos escuchan. Qué bendición en una fecha tan bonita como la de ahora, Día de la Madre, tiempo del Día de la Madre. Es de las pocas fechas bonitas que tenemos y que la celebramos con tanta alegría, porque la verdad es que la madre es un ser muy especial. La letra de aquel poema que dice: si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande y placer tan santo. Les saludo con esa estrofa a la madre. Estamos muy contentos, ¿verdad? Y bendecimos a todas las mujeres en Honduras, a las que están en nuestra casa. Bendiciones abundantes en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema de hoy: cómo escuchar a Dios. Es un tema muy importante, pero a la vez es un tema que puede ser mal entendido, mal interpretado y mal utilizado. Por eso es importante, hombres que tienen un recorrido, pero que también han escuchado la voz de Dios y pueden, a través de su experiencia. Yo quisiera comenzar precisamente con esa interrogante. Pastor Sergio Aguilar, ¿ha escuchado usted la voz de Dios? Bueno, es algo maravilloso escucharla. Desde el día que nací de nuevo,
en mi corazón. No entendía yo la Biblia, ni tan siquiera la había leído. Si la leía, pues la tenía puesta en un librero en alto y la tenía abierta en el Salmo 23. Pero esa noche fue algo especial y esa voz vino a mi corazón. Lo primero que yo escuché fue: eres mi hijo y yo te compré con precio de sangre. Y es algo maravilloso porque después me di cuenta que está escrito en la Biblia, en el libro de Romanos. Dice que en el capítulo 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y así comenzó este caminar con Dios, que me dejó impresionado, cautivado, y entró un cambio en mi corazón profundo, un cambio de buscar a Dios, de encontrarme más con Él, porque esa voz no me dejó toda la noche, amaneció el día siguiente. Y todo comenzó a cambiar cuando abrí ese libro maravilloso que estaba ahí abierto en el Salmo 23. Y ese día lo abrí en el libro de Juan capítulo 3, que decía: te es necesario nacer de nuevo. Ahí comenzó Amén. Este proceso, este entrenamiento de cómo escuchar a Dios. Por eso estamos con este tema. Qué bueno. Experiencias personales que nos aseguran que Dios sigue hablando. Habló en el Antiguo Testamento, habló en el inicio de la creación, pero Dios sigue hablando. Pastor Luis Galdames, ¿ha hablado Dios con usted? Sí, gracias a Dios hemos tenido experiencias muy bonitas y no solamente la experiencia, sino que tenemos bendiciones sobre eso. Teníamos 10 años de casados, no teníamos hijos. Era una preocupación que estaba en nosotros, pues trabajando ambos, mi esposa y yo, y lo que ganaba uno pues bastaba para sostener la casa. Y trabajando los dos y no teníamos hijos, eso como que traía tristeza. Mi amigo Salvador Vizcaíno, voy a mencionar nombres porque son de manera positiva. Mi amigo Salvador Vizcaíno, un guatemalteco viviendo en Quetzaltenango, él siempre venía a Honduras. Y él, pudiendo hacerlo, no se quedaba en un hotel, él se quedaba siempre en casa para estar en compañía y para platicar de muchas cosas. Siempre él me había invitado para ir a Guatemala, pero por ocupaciones, cuando yo tenía tiempo, mi esposa no, cuando ella podía, yo no podía. Por esas ocupaciones, los afanes de la vida, no habíamos podido ir. Pero en un feriado de 15 de septiembre, que el feriado caía el viernes y lo extendieron hasta el día lunes, entonces vimos propio ir a Quetzaltenango. De madrugada salimos el día 14 de septiembre en un bus, en un pequeño bus. Conducía, me acompañaba mi esposa y 11 personas más. Llegamos a Quetzaltenango como a las 4 de la tarde y me bañé y me tiré a la cama, descansé bastante, pero como a las 8 de la noche estábamos todos en la sala de la casa de Salvador, una enorme sala, y estábamos ahí todos platicando cuando de pronto llega su pastor. No sabía que nosotros estábamos allí, tampoco nos conocía, pero el pastor Gerson Erchila llega a la casa, nos presentaron y luego el pastor se unió a la charla, a la conversación. Cuando luego de estar hablando, el pastor me dice directamente a mí: pastor, el Espíritu Santo me dice que ustedes no tienen hijos, que hay una fuerza espiritual muy poderosa impidiéndoles el deleite de tener hijos, y me dice, para frustrar su ministerio. Y en efecto, yo muchas veces me sentí mal
porque me invitaban a muchos lugares para enseñar, para predicar, y yo hablaba de las abundantes bendiciones de Dios, pero lo que más quería no lo tenía, era hijos. Y cuando estaba en alguna cena con algunas personas, a alguien se le ocurría preguntar: pastor, ¿y cuántos hijos tienen? Y a mí me daba pena decir que no teníamos hijos. Yo pensaba que la gente pensaba que nosotros planificábamos, y eso no ha dejado de ser en el pueblo cristiano un tabú. Entonces yo me metía en la mente de la gente, pero en esta ocasión el pastor Archila me dice: el Espíritu Santo me dice que ustedes no tienen hijos, que hay una fuerza espiritual muy poderosa impidiéndoles el deleite de tener hijos para frustrar su ministerio. Y añadido me dice: pastor, ¿me permite orar por su esposa? Todos nos pusimos de pie y quedó hecho el círculo típico que nosotros hacemos cuando oramos. Entonces, cuando él camina hasta donde está mi esposa y le dice: señora, si al yo orar usted siente deseo de ir al baño, no tenga pena, así como dicen los guatemaltecos, por todo, no tenga pena. Entonces él se acerca para orar, pero mi esposa no tuvo deseo de ir al baño, porque él tampoco oró, porque cuando ya está cerca de ella viene más palabra y dice: 3 días, dice el Señor, en 3 días limpio tu organismo y el tercer día quedas encinta. Esos 3 días fueron 3 días difíciles para mi esposa. Yo no estaba percatado de esa palabra cuando ella estaba en cama, pero el 15, el 16 y el 17, porque esa palabra fue el 14 como a las 9 de la noche, esos 3 días mi esposa estuvo muy grave. No he tenido en cama a mi esposa por cuestiones de salud en 38 años de casados, pero esa vez me tocaba aún que llevarla al baño, no podía caminar aún. Fueron 3 días difíciles, pero el tercer día, le digo Iris, porque así se llama mi esposa, Iris, lo que está pasando es la palabra que dio el pastor, que dijo: en 3 días limpio tu organismo y el tercer día quedas encinta. Le dije: yo oro por ti y en este momento tú quedas sana. En ese momento oré por mi esposa, reprendí toda fuerza espiritual maligna, e inmediatamente mi esposa quedó sana. Y esa noche pues hubo luna de miel. ¿Y qué pasó? Eso fue el 17 de septiembre. El mejor testimonio es que nuestra mayor hija, Dulce María, cumple años el 17 de junio. Ni un día menos, ni un día más. Tremendo. 9 meses exactos. Amén. Luego vino Mateo, ahora tenemos a Abigail. Ya Abigail tiene 19 años. Somos una familia preciosa, porque así lo considero. Amén. Estamos bajo el tema ¿cómo escuchar a Dios? Y Dios es un Dios que no tiene límites y habla de diferentes maneras. Hemos escuchado un testimonio, Dios habla de diferentes maneras, pero queremos recalcar, cada vez que Dios hable de diferentes maneras, siempre hay que pasarlo por un colador, y ese colador se llama la Biblia, la palabra de Dios. Por eso cuando oramos nosotros para que Dios nos hable a nuestra vida y para escuchar la voz de Dios, siempre esa voz de Dios va a tener un fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. Qué bueno cuando escuchamos un testimonio, porque la Biblia dice que no habrá mujer estéril en tu tierra, y Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace milagros. Le habló, lo hizo, edificó un milagro en la vida del pastor Luis y lo puede hacer en tu vida. Por eso el tema que estamos tomando a la luz de la palabra de Dios es
cómo escuchar la voz de Dios. Y bueno, hay diferentes maneras en que Dios habla. Dios habla a través de la oración. Él nos ha dejado esa herramienta extraordinaria, esa herramienta poderosa. Dios habla a través de su búsqueda. El que busca, dice el Señor, le encuentra. El que toca, se le abrirá. Dios habla a través de una vida de santidad, una vida de apartarnos para Él, dedicarnos para Él. Hay diferentes maneras, pero hoy tenemos dos invitados especiales. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Pastor Sergio Aguilar. Bueno, yo quiero decirle que lo primero es entender que la Biblia es la boca de Dios. Amén. Y a medida que uno va teniendo experiencias con el Señor, se da a dar cuenta que no nos podemos salir de esa línea. Y esa línea es poderosa porque Jesús enseña, usted lo puede leer en Lucas 4, en Mateo 4, y dice que Él mismo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y la palabra que está escrita es una palabra que no es una historia. A veces nosotros creemos que la Biblia es una historia, pero la Biblia no es una historia. La Biblia es la palabra que salió y sale y seguirá saliendo de la boca de Dios. Por eso Jesús lo enfatiza y dice, escrito está. Y esa es la mayor seguridad que nosotros podemos tener. Dios habla de diferentes maneras, como me habló a mí, como le habló al pastor Galdames, algo poderosísimo. Y podemos contar historias de cómo Dios ha hablado, cómo Dios habla a través de los sueños, Dios habla a través de las visiones. Pero también tenemos que tener mucho cuidado. Y ese cuidado debe ser colado con la palabra. Ahí está. Digamos, por ejemplo, el sacerdote antes tenía las piedras que se llamaban el Urín y el Turín. En las piedras, cuando Dios hablaba, a veces salía una luz roja y a veces una luz verde. La luz roja significaba peligro y la luz verde significaba ve para adelante. Porque Dios nos quiere hablar. Pero yo quiero darle esto a usted porque la palabra de Dios tiene que volverse vida. Porque esa palabra tiene que volverse, dice el libro de los Hebreos capítulo 4, viva y eficaz. Mire qué poderoso. Porque la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. Y dice que es más cortante como una espada de doble filo, que penetra. Esa palabra tiene que penetrar en nosotros para asegurarnos que Dios hablándonos. No hay nada mejor que su palabra. Ahí donde usted tiene que tener siempre el balance, porque está escrito, no habrá mujer estéril. Ha nacido de nuevo, una confirmación. Cuando Dios comienza a hablarte, tiene que confirmarte a través de su palabra para no perdernos. Sabemos que Dios me quiere bendecir. Yo sé que Dios me quiere bendecir porque está escrito. Dios no es un Dios de maldición. Dios es un Dios de bendición, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Cuando alguien me dice algo contrario a eso, yo digo, que tener cuidado porque hay tres voces que nos hablan. Recuerden, la voz de Dios es una, la voz del diablo es otra, y la voz de nuestra alma es otra, porque a veces nosotros queremos y deseamos cosas que es el alma que las desea, y no queremos obedecer lo que la palabra dice. Algo que quiero dejarle bien claro: la palabra, la Biblia, es la boca de Dios. Amén. Estamos con un tema muy importante: cómo escuchar la voz de Dios. Y queremos agradecer. Este foro se fortalece a través de la participación de nuestros televidentes, y ahí en pantalla hay un número de teléfono de WhatsApp. Agradecemos a todos aquellos que nos están enviando sus mensajes, pero también a través del Facebook Live Ángel Alfredo Andrade. Este día queremos saludar de manera muy especial a
los esposos Pacheco, desde Villanueva, dice la familia Pacheco Muñoz, les bendecimos, ¿verdad? Esa preciosa pareja, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También queremos saludar de manera muy especial hasta Kenia Canales, allá en el sur, ¿verdad? Que Dios les bendiga a toda la familia Canales. También a Xiomara Ramírez, dice que nos está viendo y dice, pastores, pido oración por sanidad total de Antonio Aguilar. Los pastores están anotando los nombres y al final estaremos orando por cada petición que cada uno de ustedes está haciendo ahí a través del Facebook Live Ángel Alfredo Andrade y también a través del teléfono de WhatsApp. Hay algunas llamadas que están entrando, pero no podemos contestar las llamadas. También dice Walter Meléndez, quien es originario de Subirana Lloro, pero que radica en estos momentos en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, un saludo muy especial para mi madre Aurora Aide Meléndez Ocampo y un saludo muy especial para la profesora Alicia Andrade, ¿verdad? Bueno, qué bueno que están saludando también a mi madre, ¿verdad? Alicia Andrade, a quien le mandamos un saludo muy especial en este mes, que es mes de las madres, también a mi esposa y a las esposas aquí de los pastores presentes. Que Dios les bendiga de manera muy especial. Elvin Led dice, bendiciones, apóstol. Y bueno, hay bastantes mensajes. Agradecemos de manera muy especial a todos aquellos que están pendientes de este foro hoy con un tema muy especial, cómo escuchar la voz de Dios. Pero después de estos consejos continuaremos, porque llegó la hora de unos consejos comerciales y continuaremos con nuestros invitados especiales y con este tema muy especial, cómo escuchar la voz de Dios. Amén.